Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido, a una crónica más de este canal. Hay historias, leyendas, creencias religiosas sobre los fenómenos paranormales que involucran a las almas en pena. Se dice que es esa esencia espiritual de algunos seres vivos que quedan a la deriva en este mundo terrenal después de haber perdido esto que llamamos vida. Se dice que esta esencia continúa vagando en el mundo de los vivos y teóricamente se dice que estos no tienen una conciencia de su muerte, que estos no pueden trascender a otros planos existenciales y se dice que esto puede suceder por diversas razones. ¿Tú cuáles crees que sean esas razones? Mi nombre es Nazaret Martínez y te presento esta nueva crónica basada en hechos reales. Huesos que hablan. Comenzamos. Relatos entre las voces de lo desconocido. Bienvenidos, amantes de lo desconocido. En esta ocasión vamos a platicar una historia muy interesante basada en hechos reales enviada por un suscriptor. Créanme que está súper interesante y está con esa adaptación tan especial, con ese toque tan especial de nuestro amigo Seir A. La Verde. Esta historia comienza de esta forma. Soy un hombre cerca de cumplir los 60 años, y aunque a mi edad los recuerdos se atesoran como experiencias de vida que nos hacen más sabios, también hay recuerdos que por momentos nos llenan de lamentaciones secretas. Por eso es frecuente encontrar un hombre de edad madura, sumido en sus pensamientos, sin poder evitar que una lágrima ruede por sus mejillas y avergonzarse si es descubierto. Llevo en el alma una tristeza por todo lo que pasó y los malos recuerdos que me atormentan. Quizá, si me animo a relatar mi mala experiencia, tal vez esta pueda por fin salir de mi cabeza, aunque sea un poco. Mi historia ocurrió hace 20 años atrás, pero lo recuerdo como si hubiese ocurrido ayer. Y es que este tipo de experiencias marcan para toda la vida, aunque debo decir que este suceso vivido no solo me marcó a mí, también marcó a mi esposa. Pero si preguntáramos a ella, seguramente narraría su experiencia en tercera persona, y yo no sería la víctima, sería más bien un victimario. Hacía poco que en esos tiempos yo había cumplido los 40 años. Trabajaba como impulsador de una empresa distribuidora de productos comestibles. Debido al trabajo tenía que viajar con frecuencia para ofrecer este tipo de productos, obviamente en lugares muy alejados. En una ocasión me adentré en una vereda o en unos caseríos para ofrecer por primera vez en aquel lugar los productos de esta empresa que trabajaba. Había llovido y la carretera estaba terrible para poder conducir. Había avanzado demasiado. Cuando empecé a arrepentirme de tomar ese camino, mi auto era familiar, no estaba obviamente diseñado para este tipo de terrenos tan fangosos. Más por el susto que por la experiencia evitaba que el auto se quedara atascado en el barro. Logré llegar hasta una tienda con la aguja del tablero mostrándome recalentamiento del motor. Terrible. Un hombre de mediana edad
sin levantarse de su silla, levantó la mano en señal amistosa mientras sonreía tratando de descubrir de qué color era el auto que había debajo de esa gruesa capa de lodo. Fingiendo tranquilidad, saqué mi catálogo de ventas. Sigo fingiendo porque el estrés de conducir por ese camino me tenía con la garganta totalmente seca. Pedí una gaseosa, un refresco, y pregunté por el dueño de la tienda. Se escuchó: «Soy yo», dijo ese hombre, mientras me pasaba obviamente esa gaseosa. Después dice: «Bueno, la dueña es mi mujer, pero yo lo administro», y me regaló una sonrisa en ese momento. Me presenté con todos esos protocolos de vendedor y empecé con mis estrategias. Y tuve que batallar mucho a cada producto que mostraba a este hombre, que solo sonreía y movía la cabeza para decir que no. Al final, logré vender algunos pasabocas, aunque quedé exhausto después de utilizar toda la artillería para vender. No había hecho ni para la gasolina del auto. Con esa llovizna tan menuda y ráfagas de viento tan frío, me subí al auto, insistí varias veces, girando la llave, pero no arrancaba. El hombre gritó desde la comodidad de su silla: «Le va a acabar con la batería». Y dije: «Tienes razón». Me bajé del auto para levantar el cofre y no sé ni para qué, porque de mecánica no entendía nada, poco o nada. Esa noche tuve que dormir dentro del auto. Por fortuna, el señor de la tienda, con un gesto de mucha amabilidad, me prestó una manta. No fue fácil conciliar el sueño en ese lugar. Creo que hacía poco, cuando me había quedado dormido, cuando una luz sobre el parabrisas me despertó. Abrí la puerta para averiguar de dónde venía esa luz y de paso aprovechar para ir a hacer mis necesidades. La luz ya no estaba. Imaginé que tal vez había sido una luciérnaga, pero mientras orinaba, llamó mi atención algo que se movió como si fuese una sombra al lado de la tienda. Allí había unas canecas oxidadas o unos tipos de contenedores y sacos de fiques con escombros. Debe ser un gato, yo pensé. Sin embargo, al lado de estos contenedores y costales, un rayo muy delgado de luz empezó a crecer y a desplazarse en posición vertical, con una lentitud de cámara lenta. Salía de la tierra y al alcanzar una distancia aproximada de 2 metros de alto, se desapareció con un movimiento rápido, como si un pañuelo de seda se hubiese extendido en el aire. Y se fue, adelgazándose hasta volverse casi transparente y desaparecer por completo. Después de eso, a lo lejos pude escuchar un ulular de un búho y un graznar de algunos ciervos. Entre estos se escuchaban también los grillos, las ranas, y de nuevo la sombra se desplazó por el borde de la casa para meterse por debajo de la puerta de esa tienda. Me estremecí. Un mal presentimiento se apoderó de mí cuando esta sombra volvió a salir por debajo de la puerta y se deslizó para meterse debajo del carro. Con actitud negativa y temblorosa introduje la llave en el encendido, la giré y para mi sorpresa, el carro encendió. Al llegar a la casa no fue fácil explicar a mi esposa toda esa aventura. Solo la convenció el desastre que eran mis zapatos y el lodo seco que cubría el auto. Me bañé, me duché y dormí una siesta. En horas de la tarde, mi esposa me pidió llevarla al centro comercial. Saqué la manguera y con agua a presión eliminé parte de la suciedad
de mi auto. Llegamos al centro comercial y era un sótano bajo el edificio. Prendí las luces bajas y después de recibir el ticket de pago, aceleré emocionado al ver una enorme pista vacía frente a mí que se perdía a la distancia. Nada me impedía buscar un buen lugar para parquearme, pero de repente una figura se atravesó frente al carro. Sentí un golpe de frente en seco y mi esposa ya se había quitado el cinturón de seguridad y con un descuido buscaba algo en su bolso. Al buscar ese freno, el cuerpo de ella se desplazó con velocidad para estrellarse contra la guantera. Yo estaba desconcertado, no sabía qué hacer, si atender a mi esposa o bajarme del auto, y el ruido estridente del carro, pitando, me sacó de esa indecisión. Levanté el rostro de mi esposa y al moverla reaccionó. ¿Qué pasó?, preguntó. Estaba totalmente desconcertada y mientras se llevaba las manos a la cabeza, yo le decía, atropellé a un niño. Estaba angustiado. ¿Niños? ¿Dónde viste niños?, me dice ella. Contestó mirando hacia todos lados. Me bajé totalmente seguro de encontrar un cuerpo tendido al frente del auto, pero no había absolutamente nada. Miré abajo, miré alrededor, y para quedar más desconcertado, lo ocurrido era inexplicable. El chofer de atrás no dejaba de pitar y lanzar insultos. Observé a mi esposa y vi cómo un hilo de sangre empezaba a correr por su frente. De inmediato, me subí al carro y aceleré para salir de ese parqueadero. Obviamente tenía que llevarla al hospital. Después de recibir la atención médica, regresamos a casa ya a horas de la noche. Me mataba el remordimiento de ver a mi esposa herida y, aunque no fue algo grave, ella tenía 5 puntos de sutura en la frente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era ese shock emocional. Entre lágrimas recriminó mi actitud y me hizo entender una cruda verdad. Lo que hice fue muy peligroso. Y si en ese momento yo hubiese frenado en la avenida, en el carril de alta velocidad, si lo hubiese hecho de esa manera tan abrupta, tal vez habría ocasionado un accidente muy trágico. Ella tenía razón y yo no tenía argumentos válidos para hacerle entender que mi instinto de protección pues me hizo frenar al ver un niño atravesándose al frente de nuestro auto. Fui a la cocina para buscar algo de tomar. Al abrir la puerta del refrigerador e introducir mi mano para tomar una botella, una pequeña mano con uñas que parecían garras me atrapó y me hizo un tiro hacia adentro. ¡No!, yo le grité, ¿verdad? Tiré mi cuerpo hacia atrás y de un golpe cerré la puerta del refrigerador. Mi esposa escuchó ese grito. Se levantó y en segundos estaba en la cocina. Yo estaba al frente del refrigerador temblando y aterrorizado. Mi esposa no pronunciaba ni una sola palabra, pero mi actitud de temor indicaba que había algo malo en el refrigerador. Quiso abrirlo y yo di un paso atrás. Entonces ella entendió mi miedo y desistió de abrir la puerta de este electrodoméstico. Me tomó del brazo y con una voz algo conciliadora me dijo: vamos a descansar. Me guió hacia la cama mientras yo en mi cabeza trataba de descifrar lo que había pasado. Sobra contar lo difícil que me fue conciliar un poco de sueño
y lo que veía cuando cerraba los ojos. Las pesadillas y sobresaltos hicieron a mi esposa, tanto como a mí, pasar una noche tormentosa, algo horrible. Logré conciliar el sueño pleno cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las cortinas. Desperté cerca de las 11 de la mañana y lo primero que pensé fue en el trabajo. Mi esposa, quien trabajaba como auxiliar en una oficina de abogados, me dejó una pequeña nota en la mesa, dándome indicaciones sobre actividades para hacer en la casa. También me explicaba que se llevaba las llaves del auto, cosa que me sacó de mis casillas. Ella sabía que sin mi auto me era imposible ir a trabajar. Entonces, ¿ella qué pretendía? Eso me pregunté con cierta actitud de rabia. De inmediato la llamé. El teléfono repicó varias ocasiones hasta que por fin se animó a contestar. ¿Qué te pasa?, le increpé. ¿Cómo se te ocurre llevarte las llaves del carro, de mi auto? Se escucha que contesta. Lo siento mucho. Lo dijo obviamente en un tono pausado. Así como estás, no puedes conducir. Anoche casi me matas. Y luego esas alucinaciones, pesadillas y sobresaltos que no sé qué pasó en tu trabajo, hasta que no vayas al médico, no te dejaré conducir. Solo dijo eso y me colgó el teléfono. No insistí. Quizás tenía algo de razón. Fui al baño, me iba a duchar y dejé que el agua fría cayera sobre la base de mi cráneo y así despejar un poco mi mente. De repente, escuché la risa de un niño que me daba la impresión que jugaba tras la puerta del baño. Me envolví en la toalla para salir y sentí como un niño corrió lanzando carcajadas de alegría. Me hizo perseguirlo por toda la casa, pero yo no pude verlo, hasta que un aire frío invadió todo. Las puertas se azotaron al mismo tiempo. La risa que antes sonó tierna se escuchó esta vez macabra, hasta que se fue disipando muy, pero muy lento. Al final, todo quedó en silencio y yo quedé en medio de la sala, quieto, desconcertado y con una fuerte sensación que hizo estremecer todo mi cuerpo. Sentí que me estaba volviendo loco. Al final de la tarde mi esposa regresó de su trabajo. Me encontró en la sala con pantalones cortos, con shorts, con chanclas, sin camisa, viendo la televisión y me miraba de arriba a abajo esperando quizá algún reproche de mi parte por haberse llevado obviamente las llaves del auto. Venía preparada tal vez para sostener una discusión, pero yo fingí que todo estaba bien. Necesitaba trabajar y no podía darle excusas para que me lo impidiera. Hola, mi amor, le dije, y de mientras me llevaba a la boca una papa frita y fingía estar interesado en la película que ni siquiera estaba poniéndole atención. Hola, me contestó ella. Se acercó, me dio un beso en la mejilla y de su bolso sacó las llaves del auto. Las puso al frente de mí en la mesa de centro y me dice: me alegra verte bien. Y de repente se fue a su cuarto. Suspiré mientras observaba las llaves. En mi cabeza alimenté la esperanza de que el trabajo disiparía todos esos problemas. Esa noche fingí quedarme dormido en el sofá. Mi esposa no me quiso despertar y me cubrió. Yo pensaba que si tenía pesadillas o sobresaltos, todas estas
estas cosas tan raras que me estaban pasando por las noches, ella no debía darse cuenta, como efectivamente sucedió. Pesadillas con mayor intensidad volvieron a suceder. Sin embargo, logré dormir un poco más que la noche anterior y pude levantarme temprano para salir al trabajo. Mi esposa se alegró de verme motivado. Después de desayunar juntos y leer el periódico por la mañana, me despedí de ella y abrí el garage. Saqué el auto con mucho cuidado de que no hubiese peatones en el camino. Al acelerar de nuevo, este niño se atravesó y frené en seco. Las llantas chillaron sobre el asfalto. Me bajé a prisa del carro para poder observar qué había sucedido. No había nada ni nadie, nuevamente. Levanté la mirada y en el segundo piso de mi casa, en la ventana, mi esposa sostenía una taza de café. Esta humeaba en su cara mientras me observaba de forma interrogativa. Me sentí abochornado. Levanté la mano disimulando y la sacudí para decirle adiós. Ella no se inmutó, solo me observaba con mi extraña actitud. La semana pasó y el extraño niño no volvió a molestar, pero las pesadillas no disminuían y en ellas veía sangre, una pala, martillos, elementos de construcción. Todo esto manipulado por un ser siniestro, algo oscuro, el cual no podía verle la cara, y el llanto del niño, que parecía sufrir demasiado por el dolor, me atormentaba. Todo esto combinado en un torbellino de circunstancias muy desesperantes. El fin de semana mi esposa no aguantó más, estaba molesta porque yo seguía durmiendo en el sofá. Me dice: tienes que ir al médico. Me lo dijo con un tono de voz que no ocultaba su incomodidad con esta situación. Yo le dije que no me dolía nada. No me duele. ¿Para qué? Ella me dice: ¿sabes a qué me refiero? ¿Acaso te has visto en el espejo? Tienes unas ojeras tan profundas que ya pareces un mapache. Tienes que buscar un psicólogo, un psiquiatra. Y sin esperar respuesta dio media vuelta y se fue rumbo a la cocina. La seguí y al alcanzarle la llamé por su nombre, Nora, y la tomé por su mano. En ese instante vi la sombra siniestra de mis pesadillas abalanzarse hacia ella. ¡Cuidado!, grité tomándola por el hombro y la arrojé hacia un lado para protegerla. En este rápido movimiento angustiante y de terror, no me di mi fuerza y la golpeé contra la pared. Mientras tanto, yo giraba mi cabeza hacia todos lados tratando de encontrar la cosa extraña que yo había visto. Nora se puso de pie, su mirada fija, brillante, llena de rabia, de coraje. Me pedía una explicación. Mi amor, yo le dije angustiado, ¿recuerdas el día que no llegué a dormir por una falla mecánica del carro? Mi esposa movió la cabeza asintiendo. Bien, pues ese día creo que traje algo a la casa, algo macabro que me persigue. La mirada de mi esposa Nora seguía siendo más inquisitiva que antes, entonces entendí que ningún argumento la convencería. Guardé silencio unos segundos mientras agachaba la cabeza y al final agregué en mi defensa: la verdad, no tengo manera de explicar lo que me está pasando. Yo puedo explicarlo, contestó mi esposa bastante alterada. Te estás volviendo loco. Ahora mismo te saco una cita médica antes de que mates a alguien. Esto les va a sonar algo familiar. Al día siguiente, resignado a los deseos de mi esposa, acudí a la cita con el psiquiatra.
Conté todo lo que me ocurría desde el principio y cómo la aparición fantasmal por momentos parecía tomar fuerza de forma violenta. Después de someterme a varios exámenes para descartar algún daño cerebral, me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Me prohibieron conducir, en la medida de lo posible no estar solo, cosa difícil de hacer, pues mi esposa y yo solo nos teníamos el uno al otro. Y contratar a una persona para cuidarme cuando estábamos dependiendo solo del sueldo de ella, de mi esposa Nora, no era posible. Los medicamentos recetados me mantenían algo somnoliento y mis pensamientos fluctuaban como si fuese una montaña rusa. Pero estos pensamientos solo tenían un contenido visual, solo eran imágenes o paisajes que pasaban de la quietud de un bosque a una tormenta de arena en un desierto. Pero en todas las imágenes aparecía un niño, ese niño que lloraba desconsoladamente con un llanto mezclado de tristeza y dolor. Una sombra lo cubría para hacerme saltar a otra cosa. El médico recomendó a mi esposa darme un medicamento fuerte y costoso para controlar la química de mi cerebro, al menos durante un mes, y luego reducirlo de forma paulatina. Pero pienso que mi esposa exageró con esa dosis, pues me estaba convirtiendo en un inválido. Sin embargo, a la tercera semana de estar tomando los medicamentos, me encontraba sentado en la cama mientras mi esposa dormía. De repente, vi una sombra deslizarse por el borde de la pared y ésta se perdió debajo de la cama. Al instante sentí algo frío agarrarme por los pies y jalarme con muchísima fuerza. Aunque la fuerza no fue tanta como para desestabilizarme, sí me hizo reaccionar en un instinto de protección y con agilidad subí los pies hacia la cama. Quizá por el efecto que me hacían los medicamentos, no sentí un miedo paralizante como ocurrió en esa ocasión en la cocina. Todo lo contrario, sentí curiosidad. Me agaché para mirar por debajo de la cama y al levantar la sábana, que casi tocaba el suelo, una voz gutural dijo: «Deja de tomar medicamentos, cobarde». Retrocedí espantado y caí de espaldas llevándome por delante la mesita de noche. El ruido despertó a mi esposa, pero no hizo ningún movimiento, solo miraba desconcertada. Me puse de pie para sentarme de nuevo en la cama y en ese instante tuve un momento de lucidez y pensé, si el problema era la química de mi cerebro, entonces los medicamentos y su efecto no deberían permitirme seguir viendo cosas extrañas. Pero al continuar mi problema, a pesar de la medicación, significaba que el problema no era algo mental, no era una enfermedad, era algo real. Con la sensación que se siente cuando uno se encuentra con algo de valor o algo importante, me acosté y por primera vez en varias semanas, desde ese viaje a la tienda donde creo que todo empezó, pude dormir plácidamente. Esa misma mañana mi esposa, que se había vuelto fría e indiferente, se levantó un poco más comunicativa y hasta me trajo el desayuno a la cama, cosa muy extraña. Y por supuesto, todo ese puñado de pastillas
para poder controlar mi supuesto problema cerebral. No voy a tomar esas medicinas, le dije totalmente decidido. ¿Qué?, contestó asombrada. Y así iniciamos una discusión en un impulso de ella por convencerme de tomar todas esas medicinas y yo por demostrar que no las necesitaba. Pero al final de la discusión, esto se cerró cuando aseguró que no estaba dispuesta a compartir su vida con un hombre que en potencia era peligroso. Obviamente me recordó ese accidente en el parqueadero y cuando la empujé contra la pared. Desde ese día la relación de mi esposa y yo empezó a marchitarse, por así decirlo, hasta alcanzar un punto de ruptura que era irreversible. Mi situación mental en cuanto al tema de las pesadillas y apariciones no cambió mucho. Sin embargo, cuando uno es sometido a un acto repetitivo, termina por volverse un experto. Y yo empecé a distinguir entre lo real y lo fantasmal, pero también empecé a cuestionar mi situación. ¿Por qué me ocurría esto? ¿Cuál era el propósito de este ente o fantasma que ahora me perseguía y convertía mi vida en un total desastre? Yo no era religioso, ni amante de creer en cosas de otro mundo, pero también tenía la certeza de que no estaba loco, que lo que vivía era real y tenía o debía que averiguar el porqué de toda esta situación, obviamente para ponerle un punto final. Fue así como me interesé por los fenómenos fantasmales. Sin embargo, la literatura e historias relacionadas con este tema me parecían demasiado fantásticas y no fue allí donde encontré la respuesta a todas mis preguntas. Decidí buscar al hombre más sabio que conocía, mi padre. Mi padre tenía algo más de 60 años y era muy lúcido y fuerte. Y aunque hacía 10 años que habíamos perdido a mi madre, víctima de una enfermedad, él se había vuelto a casar y la casa donde yo crecí seguía igual. Le entristeció saber que Nora y yo ya no estábamos juntos, pero también le alegró saber que yo la entendía y no me oponía a que ella buscara su propia felicidad. Por supuesto que tuve que saciar la curiosidad de mi padre por saber qué había motivado nuestra separación. Tuve que darle muchas explicaciones. Con toda confianza narré esas experiencias vividas y los encuentros con alguna fuerza maligna. Mi padre me escuchó con mucha atención y al terminar de relatar, me miró. Sus ojos claros parecían querer ver dentro de mí y después de unos segundos desvió la mirada y la puso en el suelo como si hubiese recordado algo. Sin pronunciar palabras, tomó la jarra que había con jugo sobre la mesa y se sirvió otro vaso. Después de remojar un poco su garganta, empezó con sus consejos, con las habituales reseñas filosóficas que a él tanto le gustaban. Decía Arthur Schopenhauer: todos somos hojas del mismo árbol y aunque no se quiera siempre, necesitaremos de la voluntad de los demás para alcanzar nuestros propósitos, incluso después de muertos. ¿Qué quieres decir con eso, papá?, yo le pregunté. Quiero decir que todo lo que nos sucede tiene un propósito
tanto para nosotros mismos como para alguien. Solo tienes que interpretar las señales, respondió. Yo solo movía la cabeza escuchando a mi padre, pero sin lograr entender su filosofía. Mi padre se percató de eso y fue directo al grano. Los humanos tenemos un alma, me dijo, y cuando morimos, solo nos queda una cosa por resolver. Esta consiste en que nuestros huesos tengan un lugar sagrado para descansar, y solo así el alma también descansará. De lo contrario, el alma vagará errante buscando hacer contacto con una voluntad que puede entender ese lenguaje de los huesos para que puedan ser encontrados y darles una cristiana sepultura. Las últimas palabras de mi padre despejaron mi mente. Recordé la tienda, las sombras saliendo debajo de las canecas de los contenedores oxidados y el rayo de luz que no podía seguir su curso porque ésta se disipaba. Este llanto o risa del niño que se escuchaba también. Tal vez en ese lugar había algunos huesos tratando de hablar. Eso era lo que me quería decir mi padre. Después de los sabios consejos de mi papá, no podía viajar a la tienda en la vereda sin su compañía. Lo necesitaba a mi lado para lograr lo que me había propuesto en ese momento. Viajamos en mi auto llevando herramientas para excavar, y al llegar a la tienda todo se veía igual, solo que era tiempo de verano. Pero el hombre despreocupado en su silla, esperando un cliente o dejando pasar el tiempo, seguía allí como un vigilante resignado a su trabajo. Al bajarme del auto, este hombre sonrió y dijo: «Qué bueno verlo de nuevo por aquí». Yo lo saludé de mano y conversamos un poco, y le dije que necesitaba excavar justo donde se encontraban estos contenedores. El hombre se sacudió con sorpresa y movió la cabeza para mirar hacia todos lados y fijar su mirada después en mi padre, pero sin decir nada, obviamente. Entonces mi padre intervino. Le dijo al hombre que no se preocupara, que todo lo dejaríamos tal cual como estaba, y que si había algún daño el cual nosotros ocasionáramos, estábamos dispuestos a pagarlo. El hombre movió la cabeza con actitud negativa y esbozando una sonrisa muy estúpida. Me desesperé intentando convencer a ese tipo, así que tomé la pala y empecé a mover esas canecas para excavar. El hombre se levantó de su silla y entró a la tienda para luego salir apuntándonos con un arma. Yo no sonreía, estaba pálido y en su dedo índice parecía que quería apretar ese gatillo. «Lárguense de aquí», dijo con una voz de mando mientras me apuntaba con ese revólver. Mi padre, sin pensarlo, se interpuso entre el hombre y yo. Este tipo trataba de verme, pero mi padre se lo impedía. Así que hizo un disparo de advertencia y esa fue señal suficiente para saber que teníamos que largarnos de ahí. Pero el auto no encendió. Al mismo instante, una señora robusta salió secando sus manos en un delantal de cocina y dice: «¿Y qué pasó ahora?», gritó en el oído del tendero. Le arrebató el revólver y agregó, otra vez fastidiando a la gente con eso. Este hombre se calmó y todo vestigio de violencia
desapareció de su semblante. La señora nos miró interrogativa y nos dice: ¿quiénes son ustedes?, preguntó la señora. Mi hijo es vendedor de productos y yo lo acompaño, se apresuró a responder mi padre. La señora nos observó con detalle y lo mismo hizo con el auto al final y dijo: está bien, disculpe a mi esposo, él es muy paranoico. Mi padre, con las manos en alto, se acercó lento hacia la señora y a ella le pareció extraña la actitud de mi padre, pero rápidamente cayó en cuenta que ella sostenía ese revólver. Disculpe, dijo esa señora, esta cosa la compramos para protección hace mucho tiempo. Luego caminó hacia atrás del mostrador de la tienda y guardó el arma en un cajón. La señora, muy amable, escuchó con atención a mi padre. Mi padre, sin dar muchos rodeos, le contó a esta señora sobre ese primer viaje que yo tuve allí hacia ese lugar y que posiblemente un alma errante, un alma en pena, se había comunicado conmigo, tal vez para encontrar algo. La señora rompió en llanto y habló de un nieto perdido hacía 5 años. Al final nos dio permiso para usar la pala en donde yo pretendía excavar. Moví esas canecas y con mucha fuerza clavé la pala en la tierra. No tuve que ahondar mucho. Encontré lo que parecía ser una manta de algodón. Mi padre, con sus manos, sacó tierra y al romper esa manta, se encontró unos huesos de forma inmediata. Supo que eran huesos humanos. Hay que llamar a la policía, dijo con un gesto triste. El hombre de la tienda se paró, fue al mostrador, sacó el arma y la puso debajo de su propia barbilla y apretó el gatillo. Aquel día, para esa familia, fue tragedia doble. Encontraron al nieto perdido y, por supuesto, también sufrir la fatal decisión tomada por ese señor, por el tendero. Estoy seguro que ustedes se estarán preguntando qué pasó ahí. Y sus interrogantes, obviamente, son muy válidas. Pero lo que le pasó al niño, pues es totalmente otra historia, que si lo desean, también lo contaré. Les contaré cómo una fuerza maligna llevó a ese señor a quitarle la vida a ese pequeño y pasar 5 años sentado en una silla como tendero para vigilar que nadie desenterrara su secreto, sin imaginar que los huesos hablarían. Por mi parte, y en lo que a mí me concierne, después de encontrar esos huesos, jamás volvieron las pesadillas. Sin embargo, no sé por qué, pero creé un vínculo con el recuerdo de el pequeño Cristian, como lo llamaban al niño en vida. Me ocupé de darle una cristiana sepultura y cuidar que la maleza no invada su tumba. Lo visito para cambiar las flores y de paso visitar a mi padre, que hoy también, después de hace algunos años, me dejó. Hoy, a mis casi 60 años y pudiendo ser un hombre productivo, me siento solo y cansado. Mi exesposa Nora construyó un nuevo hogar y yo, después de 20 años, aún la extraño. En ocasiones, sentado en alguna de las tumbas de mis seres queridos, pienso lo efímera que es la vida. Sin embargo, el pequeño Cristian no pudo ni siquiera de la vida ser consciente. Las lágrimas escapan y ruedan por mis mejillas, una por Cristian y otra por mí. Esa última es la que me avergüenza, siempre es la que me avergüenza.
Pues qué tal, queridos seguidores, qué tal les pareció esta historia. Créanme que está impresionante y esta historia está corta, se podría decir, porque hay otra historia detrás de lo que le sucedió a este niño. Créanme que no lo quiero adelantar, porque eso quedará para otra crónica. Ustedes díganme qué tal les pareció esta historia. Creo que es la segunda historia sobre almas errantes, sobre almas en pena. La primera, creo, si no me equivoco, fue la de pedazos de carne en la México Cuernavaca, pero también esta historia tiene una mezcla como la de esta historia de esquizofrenia que les había contado hace algunas semanas. Pero créanme que esta me pareció totalmente insólita, fascinante, muy bien, pero sobre todo muy bien adaptada por Seir A. Alaverde. Sí, de verdad yo espero que haya sido de su agrado y que esta historia les haya parecido interesante, como lo fue para mí. Si tienen alguna sugerencia de alguna historia que quisieran escuchar sobre algunos temas, créanme que yo estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios, aunque no los conteste porque a veces me complico mucho para poder contestar, pero sí los leo. ¿Sí? Así que comenten, díganme qué es lo que quieren escuchar. Más adelante veré si podemos armar algunos temas sobre asesinos en serie o cosas similares, que yo también espero que sean de su agrado. Sin más por el momento, me despido como siempre. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.